vimos pues en forma descendente, desde arriba hacia abajo, empezamos a ver cuáles son esos órganos que están formando el aparato digestivo. Entonces, de una manera general, pues lo tratamos así rapidísimo, cuáles eran esas estructuras, ¿no? También vimos que el aparato digestivo, Matías Cerda, vimos que el aparato digestivo no solamente estaba formado por el tubo digestivo, sino por algo más. ¿Qué era? Matías. Sí, profe, ¿qué pasa? El aparato digestivo, decíamos, está formado por el gran tubo digestivo que va desde la boca hasta el ano. ¿Y por qué otras estructuras? Por las glándulas anexas. Las glándulas anexas, ¿ok? ¿Nos recuerdas cuáles son esas glándulas anexas? El hígado y el páncreas. Hígado, páncreas, vesícula biliar. Sí. Habíamos dicho también que dentro de la boca hay un parcito o dos o tres estructuras que son anexos también, lengua, dientes y glándulas salivales, ¿ok? Listo, estas eran las generalidades que nosotros habíamos visto del aparato digestivo. Hoy vamos a empezar a ver ya más específico cada una de esas estructuras, pero obviamente primero vamos a ver cómo se formó ese tubo digestivo embriológicamente, desde dónde proviene, histológicamente cómo está formado, y ahí empezamos a ver cada una de estas estructuras del tubo digestivo y glándulas anexas, ¿ok? Para eso vamos a empezar primero, vamos a ver un pedacito de un video, ¿ok? De embriología de este aparato digestivo, ¿ok? Entonces yo les pido de favor que apaguen sus micrófonos y le ponemos un poquito de atención a este video, que luego explicamos algo especial, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla para esto. Déjame ver, esperemos que el internet hoy esté muy bien, no nos cause ninguna dificultad. Listo, vamos a compartir. Ok, vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo? ¿Alguien que me diga sí o no? Ahorita sí, profe. Sí, ok, vamos a ver este video, un pedacito de este video, que en principio nos pareciera un poquito complejo, pero esto es de embriología, la embriología que van a ver el siguiente año lectivo. Sin embargo, necesitamos ver un pedacito pequeñito de embriología para poder entender de dónde es que sale, cómo se forma ese tubo digestivo, ¿ok? Las diversas estructuras del sistema digestivo están conformadas por las tres principales capas embrionarias, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, a manera de introducción, surge la necesidad de elucidar cómo es que se forman estas tres capas embrionarias. En primer lugar, tenemos que durante la primera semana de gestación, el embrión se encuentra en la fase de blastocisto, el cual está compuesto por unas células internas denominadas embrioblasto y una capa de células externa que la circunscribe denominada trofoblasto. La cavidad circunscrita, asimismo, es denominada blastocele. Ya en la segunda semana de gestación, el embrión se encuentra en la fase de disco germinativo bilaminar, puesto que el embrioblasto se ha dividido en dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto. Podemos apreciar el epiblasto de una coloración azulada, mientras que el hipoblasto aquí está de una coloración amarillenta. Asimismo, el blastocele ha pasado a denominarse como saco vitelino primitivo, mientras que ha aparecido una cavidad adicional en el interior del epiblasto denominada cavidad amniótica. Por último, el trofoblasto se ha diferenciado en citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Al finalizar la segunda semana de vida, ocurren cambios adicionales muy importantes para el embrión. El principal cambio respecto a las estructuras que representa es la presencia del mesodermo extraembrionario, que puede apreciarse como una capa rosada de células. Este mesodermo presenta una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal recubre toda la cavidad coriónica, que es una cavidad adicional que se ha formado. Esa cavidad es netamente extraembrionaria, mientras que la hoja visceral recubre la cavidad embrionaria propiamente dicha.
la cual está compuesta por cavidad amniótica, saco vitelino secundario, desde que de primitivo ha pasado a secundario, y el embrión que todavía sigue en la fase de disco germinativo bilaminar. Asimismo, ambas hojas están conectadas por el pedículo de fijación. En la tercera semana de gestación, el embrión se encuentra en la fase de disco germinativo trilaminar. Y los principales acontecimientos que ocurren en esta semana son, en primer lugar, la formación de la línea primitiva sobre la cara dorsal del epiblasto. Podemos apreciar en esta imagen la línea primitiva. Y en segundo lugar, la gastrulación. La gastrulación es un proceso por medio del cual ciertas células presentes en el epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva y a través de ella van a invaginarse hacia planos profundos, como puede apreciarse en la imagen inferior derecha. Esta invaginación va a dar como resultado la formación tanto del mesodermo como del endodermo, mientras que las células remanentes del epiblasto van a ser las cuales se encarguen de formar el ectodermo. Cabe resaltar de que el hipoblasto, que podemos apreciar aquí abajo, no compone ninguna de las tres capas embrionarias fundamentales. Entonces, como resultado, tenemos un embrión con ectodermo, mesodermo y endodermo. El propósito del presente apartado es elucidar qué es. Ok, seguramente se nos hizo tan complejo que ni siquiera entendimos nada, ¿verdad? Listo. ¿Está viendo ahí? ¿Si ve la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esta imagen fue tomada de ese video. Y aunque nos parezca complejo, y de hecho lo es, la formación de un ser humano no es tan simple, ¿no? Y obviamente hemos escuchado esas palabras, esos nombres un poco complejos, pero bueno, eso es embriología, eso es lo que les espera en tercero de bachillerato. De ahí la importancia de que cuando demos aparato genital masculino y sobre todo aparato genital femenino, le pongamos muchísima atención porque esa es la base para poder entender luego la embriología, cómo es que se forma el ser humano, ¿ok? Pero no importa, a pesar de que hayamos escuchado muchas palabras complicadas, lo que básicamente para nuestro aparato digestivo, lo que nos interesa ahorita entender es que después de la fecundación, entendiéndose como fecundación cuando el espermatozoide ingresa en el óvulo, ¿ok? Ahí empieza la fecundación. Ahí se forma algo que se llama mórula. La unión ya no es óvulo solito, ya no es espermatozoide solito. Es una mórula, es un huevo cigoto, ¿ok? Este huevo cigoto que empieza a transformarse y se hace como una morita, como con varias caritas, varios puntitos, esa mórula empieza a tener un montón de divisiones. Ahorita no importa si nos acordamos o no los nombres, pero se llama blastocito, disco germinativo, luego gástrula, etcétera. No importa los nombres. Después de la fecundación, ese huevo cigoto sufre una serie de transformaciones. En las primeras 3 semanas es lo único que tenemos aquí, hasta la tercera semana, y en estas semanas sufre las transformaciones más importantes. En estas 3 primeras semanas se forman el saco vitelino, que ya vamos a ver qué es el saco vitelino, ¿no? Pero en estas 3 semanas se forma el saco vitelino y las 3 primeras hojas o membranas germinativas, las cuales van a dar origen a muchos de los órganos o a todos los órganos, ¿ok? Entonces, esta es la razón básica o la razón principal por la que muchas veces decimos no al aborto y la gente dice, no, es que recién es una semana, no, es que apenas son 2 semanas. Pues no, en apenas esas semanitas se ha transformado de una manera impresionante ese huevo cigoto fecundado, ¿no? Se ha transformado de una manera tan increíble que ya formó el saco vitelino. ¿Y qué es el saco vitelino? Es como una membrana, una bolsita, un saquito que está pegadito ahí al embrión, por muy pequeñito que sea, está muy pegadito, porque este saco vitelino es un anexo membranoso que le va a proveer de nutrientes a ese nuevo bebé, a ese feto.
¿ya? Le provee de nutrientes, le provee de oxígenos. A la vez, le elimina todos los desechos metabólicos. Además, el saco vitelino se convierte para el embrión como el sistema circulatorio durante las primeras etapas de desarrollo. Entonces, mire, el saco, este de aquí está de amarillito. Este saco vitelino es importantísimo y apenas se forma en la segunda semana. Es decir, nuestro cuerpo está tan perfectamente diseñado que en las 2 primeras semanas ya se provee de un recipiente para nutrientes y para oxígeno y para todo. Es decir, es como que se provee de alimentos para poder seguirse desarrollando. ¿Ok? Entonces, así como se formó el saco vitelino primario, secundario, luego y así, se van formando las 3 hojas fundamentales o las 3 membranas germinativas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas 3 hojas germinativas son las que van a dar lugar a la formación de aparatos y sistemas. De estas hojas germinativas sale este primer aparato digestivo que se llama aparato digestivo primario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un pedacito de otro video para completar esto de embriológicamente cómo es que se forma el aparato digestivo. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado en que después de la fecundación, ese huevo cigoto sufre transformaciones con sus propios nombres, ¿no? Mórula, blástula, gástrula, etc. No importa los nombres en este momento, simplemente debemos de entender que después de la fecundación, el huevo cigoto sufre transformaciones y esa transformación incluye 3 hojas germinativas que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, y que estas membranas y que estas hojas germinativas son las que van a dar origen a un intestino primario, ¿sí? A un aparato digestivo primario, que luego ese aparato digestivo primario, rudimentario, se va a dividir en 3 partes y cada una va a tener una función de crear, de derivar los órganos del aparato digestivo, incluyendo las glándulas anexas, inclusive hasta la vejiga, sin que la vejiga pertenezca al aparato digestivo. ¿Ok? Le escuchamos unos segunditos de este de aquí. Primero, una porción del saco vitelino, que va a estar revestida de endodermo, va a formar lo que conocemos como intestino primitivo. Esto va a dejar fuera del embrión al saco vitelino y al alantoides. Después, el embrión va a comenzar a plegarse cefalocaudalmente, permitiendo que el intestino primitivo se divida en intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Listo. Eso era todo lo que nos interesaba chequear un poquito en ese video, ¿no es cierto? Para terminar de entenderle, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? No quiere. Déjame ver que no quiere. No quiere. ¿Qué pasó, chico? No me deja ponerla como presentación. Ya. Ok, entonces, eso es todo lo que vamos a ver de embriología. Es decir, embriológicamente, ¿cuál es el origen de este aparato digestivo? ¿De dónde es que apareció embriológicamente desde el punto de vista biológico? ¿Ok? Entonces, estábamos que desde la primera hasta la tercera semana, el huevo cigoto sufre transformaciones. No vamos a hablar nada del resto de transformaciones, nada más de lo que nos interesa para este momento, que en esas transformaciones se ha formado un saco vitelino que va a ser una membrana que va a alimentar, va a nutrir de nutrientes y oxígenos al embrión, y que aparte de este saco vitelino también se forman 3 hojas, por eso se llama trilaminar, se forman estas 3 hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y que ellas son las que van a dar lugar a este aparato digestivo primario. ¿Ok? Luego, en el siguiente video, pues aquí le tenemos como que más preciso, lo tenemos de amarillo, el saco vitelino,
que él es el que está pegadito. El embrión es todo esto que está con rojo, todo esto que está acá adentro está el embrión, ¿ok? Entonces, este saco vitelino decíamos que embriológicamente será el encargado de proveer nutrientes, de proveer oxígeno y también de retirar los desechos a medida que se vaya formando el nuevo embrión en todo su proceso hasta convertirse en un bebé. Entonces, en esa transformación de esto, de trilaminar, de esas tres membranas, ectodermo, mesodermo y endodermo, se va a formar este que está de azul, que es el intestino primitivo, ¿sí? O el aparato primitivo, ¿ok? Entonces, este intestino o este aparato digestivo primitivo, ¿no es cierto?, va a estar dividido en estas tres partes. Es como que le cortamos aquí, aquí y acá. El uno, el que está adelante, se va a llamar anterior, el del centro, intestino primitivo medio, y el posterior, intestino primitivo posterior, ¿ok? Entonces, este intestino primitivo va a ser el futuro aparato digestivo y cuando funciona con todo su esplendor se va a llamar sistema digestivo, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante para nosotros en este momento, saber de dónde es que se ha formado el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿ok? Habíamos dicho también que este intestino primitivo no solamente va a formar a todos los órganos del aparato digestivo y a todas las glándulas del aparato digestivo, sino también alcanza a formar estructuras como, por ejemplo, la vejiga, ¿ok? Luego vamos a ver, ya cuando veamos otro aparato, vamos a ver embriológicamente cómo es así, muy semejante a lo que ocurrió con el aparato digestivo, que se va a formar. Todo va a salir de esas tres hojas germinativas, que se llaman mesodermo, endodermo y ectodermo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Puede que la pregunta sea un poco, A ver, digámoslo. no te escuché bien. ¿Qué cosa, mijo? Solo por preguntar, ¿qué es lo que esa bola grande ¿qué es eso? Lo que Esto es grande. de aquí. Ajá, Esto de sí. aquí, en cambio, así como este es el saco vitelino, esta es una membrana que luego aquí, en la parte que está de negro aquí, aquí se va a crear el líquido amniótico, en donde el bebé luego va como a nadar, él va a estar ahí bien confortable con una temperatura adecuada. Entonces, esto de aquí es una membrana y luego ya el rosado, ¿no? Es el útero. Esto está ocurriendo dentro del útero. ¿Sí? Ya la niña tuvo relaciones sexuales, ya justo estaba ovulando, un espermatozoide fecundó ese óvulo y empezó, aunque la niña ni lo sepa, empezó un embarazo. Y en las primeras 3 semanas ya esa barriguita de la nena, que aunque ella ni lo sienta, pues ya va a estar así, ya va a haber un saco vitelino, va a haber la membrana que está lista para esperar el líquido amniótico, está el embrión en formación, pero esto es violento, ¿no? Ya mira, en las primeras 3 semanas que la niña ni siquiera se entera que está embarazada y ya en su cuerpecito está esto, ya tiene un intestino primitivo que da lugar al aparato digestivo. En este caso, claro, estamos hablando solo del aparato digestivo, pero obviamente hay más estructuras, ¿no? Sin embargo, ahorita lo que nos compete es aparato digestivo y por eso decimos que el intestino primitivo ya le está listito, sus 3 partes ya saben que es como que se dividieron el trabajo, esto haces tú y esto yo. ¿Ok? Entonces, eso ocurre en las primeras 3 semanas. Ya las hojas embrionarias están listas aquí, ya hay un intestino primitivo, ya hay un saco vitelino listísimo con los nutrientes que los toma de la sangre de la niña, de la futura mamá, los está tomando. Aquí hay, esto será el futuro cordón umbilical, por aquí ingresan, ¿no es cierto? Por aquí ingresan los nutrientes al saco vitelino, él los prepara y los da acá al embrión para que el embrión vaya creciendo hasta que se convierta en un bebé, en un parto a término, ¿no? A los 9 meses, ¿ok? Listo. Así se forma embriológicamente el aparato digestivo. ¿De dónde viene el aparato digestivo? Es un intestino primario formado por las hojas embrionarias, ¿ok? Listo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Dígame. Profe, disculpe que tuve problemas de conexión y por eso me tuve que conectar un poquito tarde. Es más, ahorita estoy desde el celular viendo al lado del router para que me funcione. Ya, mira mi vida, vamos a dejar esta clase, escúcheme, esta clase la voy a subir. Si cualquier cosa, después de ver la clase usted no entiende, me lo hace saber, ¿ok?
Sin problema. Listo, profe, gracias. Sin embargo, le repetimos así como rapidito, sin ver los videitos, se lo vamos a repetir rapidito, ¿no? Habíamos empezado mirando un videito pequeñito de esto, de embriología del aparato digestivo. Embriológicamente, es decir, desde el principio, embriológicamente, cómo está formado nuestro aparato digestivo, cómo, quién, de dónde aparece, cómo se formó. Eso queremos saber desde el punto de vista de la ciencia. Embriológicamente, el aparato digestivo sale durante las 3 primeras semanas. El aparato digestivo es producto de 3 hojas embrionarias que se forman en principio. Esas hojas embrionarias se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Una se forma primero, otra después y listo. De esas hojas que se llaman hojas embrionarias fundamentales es de donde se producen o se derivan nuestros órganos de nuestro cuerpo, ¿ok? Y aquí vimos otro video muy pequeñito, de como de 30 segundos, en donde le vemos la imagen más clarita. Esta imagen necesitaba que ustedes un poquito la entiendan. Y aquí vemos, en apenas 3 semanas de embarazo de la chica o de la mamá, ¿no es cierto? Tenemos esto que está didácticamente, no es que es amarillo, ¿no? Pero didácticamente le han puesto en color amarillo. A esto se le denomina saco embrionario. Es una membrana finita, transparente. En este saco embrionario, acá adentro, lo que hay es líquido con nutrientes. Los nutrientes que los toma de la sangre. Este será el futuro cordón umbilical. De aquí, de la sangre de la mamá, todo lo que coma la mamá, los nutrientes que vayan a la sangre de la mamá, vendrán por aquí a almacenarse en el saco vitelino para que él sea la fuente de alimentación para el futuro bebé. Todo esto que está didácticamente de rojo es el embrión que se está formando. Él está dando nutrientes al embrión. Y este azulito, un poquito turquesita que vemos aquí, como una culebrita chiquitica, ese es el futuro aparato digestivo, que en este momento así se denomina intestino primitivo. Este es el primerito, el intestino primitivo es lo primero que se forma del aparato digestivo. Él va a dar lugar al aparato digestivo y decíamos también a la vejiga, a pesar de que la vejiga no está formando parte del aparato digestivo. Sin embargo, de este intestino primitivo se derivan algunos órganos, ¿no es cierto? Y sobre todo los órganos del aparato digestivo con sus glándulas anexas. Habíamos dicho también que este intestino primario se divide en 3 partes, ¿no? 1, 2 y 3. Y el de acá adelante se va a llamar intestino primitivo primario, el del centro se va a llamar intestino primitivo medio y la colita de por acá, intestino primitivo posterior. Cada uno tiene la función de derivar, de originar algunos órganos, algunas estructuras del aparato digestivo del que estamos hablando en este momento, ¿ok? Y aquí tenemos los primeros, solo como para tener una idea nada más, ¿no? Los primeros derivados, digamos así, del intestino primitivo. Aquí tenemos el duodeno. El duodeno es el intestino delgado, es la primera parte del intestino delgado, ¿ok? Recuerda que el intestino delgado le habíamos dicho que se lo fragmenta en porciones. Y aquí tenemos porción 1, la segunda porción, la tercera porción y la cuarta porción. Sin embargo, cuando hablamos de embriología, de cómo es que se forma el duodeno, al duodeno lo dividimos en 2 partes. Aquí yo le puse una flechita azul para dividirlo en 2 partes. La parte de arriba se llama proximal. ¿Por qué se llama proximal? Acuérdese que cuando hablamos de epífisis proximal, decimos que proximal es donde nace, ¿no es cierto?, el órgano. Aquí se articula con el píloro, ¿se acuerda? Con el píloro del estómago. Entonces, a esta primera parte, es decir, a la porción 1 y a la porción 2, se le denomina parte proximal. A la porción 3 y a la porción 4, a la 3 y a la 4 se le denomina porción distal. La porción proximal, o lo mismo es decir, la primera y la segunda parte, se derivan o se originan del intestino primitivo anterior. Acuérdese que, pongámosle para atrás, aquí está el intestino primitivo. Le habíamos dicho que esta primera parte se llama intestino primitivo anterior. Esta que es anterior da origen o deriva a la parte proximal o a la primera y segunda porción del duodeno. ¿Estamos? ¿Está claro ese pedacito? ¿Ya?
Mande, profe, ¿lo podría repetir, por favor? Se me cortó ahí un poco. Se te cortó. Mira, decíamos que el intestino primitivo va a derivar o va a originar todos los órganos del aparato digestivo. Y ahorita estamos viendo cómo, por ejemplo, nada más al duodeno. ¿Quién origina al duodeno? El intestino primitivo. Pero ¿qué parte del intestino primitivo origina al duodeno? Al duodeno lo origina el intestino primitivo anterior, pero únicamente a esta primera parte. Esta primera parte, o como habíamos dicho, porción 1, porción 2. A estas dos porciones, cuando hablamos de embriológicamente, se denomina porción proximal. Entonces, el intestino primitivo origina al duodeno solamente, el intestino primitivo anterior, solamente a la porción proximal. Aquí se lo escribí, mire. Duodeno, porción proximal, derivado del intestino primitivo anterior. ¿Ya? No es que son 3 intestinos primitivos, no. Es un solo intestino primitivo que está dividido en 3 partes, porque cada una de esas partes tiene un trabajo específico que hacer, ¿ok? Entonces, el intestino primitivo anterior origina esta partecita del intestino delgado que se llama duodeno y que ya en el duodeno a esta primera parte le llamamos porción proximal. O puedo también decir que el intestino primitivo anterior origina a la primera porción y a la segunda porción, ¿sí? En cambio, ¿quién origina el resto del intestino, el resto del duodeno? Porción distal o tercera y cuarta porción, ¿quién origina? Acá tenemos la parte distal, derivado del intestino primitivo medio, ¿ok? Entonces, mire, siendo una sola estructura, el duodeno, pero obviamente está fragmentada por partes en su origen embriológico, entonces, a las dos primeras partes la origina el intestino primitivo anterior. Y ya la tercera y la cuarta parte la origina el intestino primitivo medio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Mm? Sí, profe, muchas gracias. Sí, regresamos un ratito, decíamos que este turquesita que está aquí acostadito, ese es el intestino primitivo, ¿sí? Esta primera parte de aquí, esta que está aquí, se llama intestino primitivo anterior. Él tiene la función de originar las dos primeras porciones o la parte proximal del duodeno. En cambio, esta de la mitad, esta media, está encargada de originar o de derivar a la porción distal o a la tercera y a la cuarta porción del duodeno. ¿Ok? Y ahora este no es que se queda de vago, él también tiene una función. Y le vamos a ver como, por ejemplo, acá, en el intestino grueso. Habíamos dicho, en generalidades, habíamos dicho que el intestino grueso se divide en colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Únicamente vamos a hablar del colon transverso. El colon transverso, embriológicamente, también está dividido en 3 partes, parecido al intestino primitivo, ¿ah? Primera parte, segunda parte y tercera parte. Cada uno de estos tercios, ¿no es cierto?, también están derivados por el intestino primitivo. Y se lo hemos puesto aquí, vean. Colon transverso. El 1 y 2, es decir, la primera y segunda parte, lo origina el intestino primitivo medio. ¿Sí? Es decir, esta parte, esta primera parte y esta segunda parte, lo origina el intestino primitivo medio. Es decir, el mismo que originó la parte distal, aquí, parte distal, derivado del intestino primitivo medio, pues sí, la misma parte del intestino primitivo que origina esto de aquí, le ha originado a estos de acá, ¿sí? Es como que usted hace a su cuerpo, que es un solo cuerpo, usted dice, a ver, los pies se encargan de hacer esto, los brazos se encargan de hacer esto, y la cabeza se encarga de hacer esto. Más o menos así le hacemos la comparación al intestino primitivo, ¿ok? Este intestino primitivo medio que está aquí origina a la porción distal del duodeno.
esta partecita del intestino primitivo medio también origina a la primera y a la segunda parte del intestino grueso. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y quién Sí, profe. origina ¿y quién origina a esta última parte? También el intestino primitivo. Pero ¿qué parte del intestino primitivo? Aquí lo tiene. La tercera parte del intestino lo origina el intestino primitivo posterior. Esa colita del intestino que decíamos que no se va a quedar de vago, pues va a originar a esto de aquí. Y a otras estructuras, ¿no? Solamente como por ejemplo hemos puesto esto. Entonces, a la parte proximal del duodeno la origina el intestino primitivo anterior. A la parte distal la origina el intestino primitivo medio. A estas dos primeras partes de este intestino grueso la origina el intestino primitivo medio, el mismo que hizo lo de acá. Y la tercera parte del colon transverso la origina el intestino primitivo posterior. ¿Ok? Listo, era nada más que como para que usted tenga claro que ese intestino primitivo, esas tres partes del intestino primitivo, tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimo que hacer, ¿ok? Listo, eso embriológicamente. En cuanto a histología, vamos a ver, ay, perdón, que es pues apurado. En cuanto a histología, vamos a ver histológicamente el año pasado nosotros vimos huesos y seguramente va a recordar que los huesos están formados por este tipo de tejido conectivo que también se le puede llamar conjuntivo. Conectivo o conjuntivo es lo mismo. Los animales, incluido el ser humano, tiene 4 tipos de tejidos fundamentales. Estos son los más importantes o los fundamentales, como también se les llama, ¿no es cierto? El tejido muscular, ¿dónde va a estar? En los músculos, ¿no? Por su nombre mismo. Tejido nervioso, ¿dónde va a estar? En el cerebro, en los nervios, ¿ya? En cambio, el tejido conectivo básicamente es de los huesos. El tejido conectivo conjuntivo, el año pasado habíamos dicho que también hay un tipo, una clasificación de este tejido conectivo, y en esa clasificación tenemos los tejidos conectivos especializados, en donde se encuentra el tejido óseo. Y hablábamos de qué células están formando el tejido óseo. Hablábamos de osteocitos, osteoclastos, osteoblasto, hablábamos de matriz extracelular, etcétera, ¿ok? En cambio, nuestro aparato digestivo, que es lo que nos corresponde ahorita, tiene tejido epitelial o los epitelios. ¿Quién forma o qué tipo de tejido forma el aparato digestivo? Los epitelios. Pero los tejidos casi nunca están solos porque tienen funciones específicas, pero sí se ayudan de los otros tejidos. En el caso del aparato digestivo, el tejido fundamental o principal del aparato digestivo es el tejido epitelial, pero al ladito, de muy vecinito, lo tiene al tejido conectivo. Y ya más adelantito le vamos a ver por qué cosa es lo que hay en el conectivo que el epitelio no tiene. ¿Ok? Listo. ¿Qué será entonces un tejido epitelial? Aquí le tenemos, mire, tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma las porciones secretoras de las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales como hormonas y enzimas. Se trata de un tejido no vascularizado. Esto es bien importante mencionarlo. Es un tejido no vascularizado, es decir, los epitelios no están inervados por tejido sanguíneo. En cambio, mire lo que dice acá. Para nutrirse depende del tejido conjuntivo o conectivo subyacente, es decir, que muy al ladito del epitelio está el tejido conectivo o conjuntivo. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo o conectivo sí tiene vascularización, es decir, él sí tiene, ¿no es cierto?, estructuras sanguíneas que lo atraviesan para poder nutrir, pero pues también le nutre al vecino, que en este caso será el tejido epitelial. Por eso, no sé si lo recuerda cuando veíamos estómago, cuando veíamos, ¿no? Decíamos que cuáles son esas arterias que lo nutren. Estas arterias están en el tejido conectivo, atraviesan el tejido conectivo y son quienes le dan irrigación sanguínea al aparato digestivo, en este caso al estómago, le dan al hígado, le dan al intestino.
porque estas estructuras del aparato digestivo están formadas por epitelio y el epitelio no está vascularizado, el epitelio no tiene arterias ni venas propias, digamos así, sino que se nutre de su tejido vecino, que en este caso es el tejido conjuntivo, ¿ya? Listo, ¿qué más? ¿Cuántas clases de tejido epitelial hay? Hay 2 clases. El uno se llama revestimiento, tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. Pero hay unas estructuras que están formadas por tejido epitelial de revestimiento, pero está cumpliendo funciones glandulares. A ese tipo de tejido se le denomina mixto, es decir, cumple las 2 funciones, tapiza o reviste las cavidades, pero a veces también cumple la función glandular, es decir, tiene estructuras adecuadas para poder secretar sustancias. ¿Ok? Ahí se llama mixto. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, teacher. No. Listo, entonces, epitelio de revestimiento. Mire, epitelio de revestimiento recubre y protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades. Dígame una cavidad del aparato digestivo, cualquiera que tenga la respuesta. Una cavidad del aparato digestivo. No son las cavidades. La boca. La boca, perfecto, la boca, claro, es una cavidad. Entonces, en la boca tenemos, ¿qué tipo de tejido tenemos en la boca? Tejido epitelial de revestimiento. Hay ¿Sí? cosas que aún no estoy, o sea, ya estoy participando, pero no puedo, cálmate. Tengo miedo. Ya, quietitos, quietitos, apaguen sus micrófonos. Ok, entonces miren, en esta cavidad en la boca hay tejido epitelial de revestimiento. ¿Ok? Listo. En cambio, el epitelio glandular, ¿de qué se trata? Dice, formado por células especializadas en elaborar sustancias útiles al organismo o en eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. ¿Quién tendrá tejido glandular, epitelio glandular, del aparato digestivo? La vesícula biliar. Ajá, ¿cómo es? El hígado, ¿no es cierto? Que es la glándula más grande del cuerpo. Entonces, miren, está claro, ¿no? Tejido epitelial se divide en de revestimiento y glandular. Y que también hay hay epitelios que a pesar de estar recubriendo cavidades, ¿no es cierto? También tienen una función glandular y a eso se le denomina mixto. Ok. Y aquí vamos a ver de una manera didáctica cómo es que están, a ver, espérate, sí, cómo es que están en cambio clasificadas las células del aparato digestivo por su forma, ¿ya? Hay células que no importa si es de revestimiento, es glandular o cumple la función mixta, no importa, pero las vamos a ver por su forma. Por su forma puede ser cúbica, aquellas células que tienen el ancho mayor a la altura. A ese tipo de células así que más parece dominó, ¿no? A eso se le denomina tejido epitelial cúbico por la forma, ¿no? Tenemos las planas, que aquí cuando le vemos así, pues pareciera que no fuera plana. Sin embargo, sus extremos sí son planos y solamente tiene abultado en donde está el núcleo. A este tipo de células así que más parecen medias lunas, se le denomina tejido epitelial plano. Y a estas de acá cilíndricas, porque en cambio tienen la altura mayor al ancho. Son como unos cilindros, como los cilindritos estos de las papitas chips, no sé qué, que vienen. Así, son tejido epitelial cilíndrico. Por lo general, no es una norma, pero por lo general, el epitelio glandular tiene este tipo de células, ¿sí? Por lo general, las células del tejido epitelial son de forma cilíndrica, ¿ok? Por una simple razón, tienen bastante espacio en la parte superior por donde poder secretar las hormonas al exterior. Acuérdese que hay glándulas de secreción externa, ¿no? Por eso, esta célula epitelial, ¿no? En las glándulas puede eliminar la secreción, hormonas, moco, lo que sea, cualquier sustancia, según la glándula, la puede eliminar al exterior
Y ahí estamos hablando de una glándula de secreción externa. O la puede eliminar hacia el interior. Estos de aquí simula vasos sanguíneos. Este de aquí es el tejido conectivo o tejido conjuntivo subyacente, es decir, el tejido vecino, el que le está apoyando con los nutrientes al tejido epitelial. Entonces, si esta cilíndrica fuera una célula de un tejido epitelial glandular, pues si la glándula elimina o secreta sustancias hacia el exterior, serían células de epitelio glandular, ¿no es cierto?, de una glándula de secreción externa. Pero si la célula elimina sus sustancias hacia el interior, ¿no?, estaríamos hablando de glándula de secreción interna. ¿Ok? Aquí en el dibujo, esta línea roja simula la membrana basal, es decir, la membrana que limita el tejido epitelial, no importa si es de revestimiento glandular o mixto, no importa. La membrana basal limita el epitelio del tejido conjuntivo o conectivo. ¿Ok? ¿Qué cosa hay en el tejido conjuntivo conectivo? Vasos sanguíneos. El glandular no tiene vasos sanguíneos. De ninguna forma tiene vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos tejido epitelial, línea roja, membrana basal. Esta parte de acá es tejido conjuntivo o conectivo y ahí sí hay vasos sanguíneos. Aquí tenemos tejido epitelial, en este caso es de forma plana. Tejido epitelial plano, la línea roja, membrana basal. Esto blanco que tenemos al ladito, vecino del epitelio, tenemos al tejido conectivo o tejido conjuntivo, que es lo mismo, y tenemos los vasos sanguíneos, porque acá no hay vasos sanguíneos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos? La forma como esas células, no importa si son planas, no importa si son cúbicas, no importa si son, ¿cómo es? Vaya, pues me olvidé el otro nombre. Si son cúbicas, ¿ok? No importa cómo sean, si es que están en línea, todas ellas ordenaditas, se va a llamar simple. Es decir, puede haber un epitelio cúbico simple, puede haber un epitelio plano simple, puede haber un epitelio cilíndrico simple, siempre y cuando, si es que están así alineadas. Pero cuando no están alineadas, todas ordenaditas, sino que está una tras otra, una tras otra, una tras otra, a esa forma como están adosadas se le denomina estratificado. Es decir, puede haber un epitelio, ¿no es cierto?, con células cilíndricas estratificados. Puede haber un epitelio con células cúbicas estratificados, ¿sí? Se llama estratificado cuando no están así en una sola hilera, sino amontonadas, estratificados, ¿no? Pero amontonadas con orden, obviamente. Si vemos el núcleo de cada una, está una tras otra, ¿ok? Y se llama pseudoestratificado cuando no están así alineaditas, sino que esta de aquí se movió para atrás, esta se quedó aquí y esta se movió para atrás. Es decir, como zigzagueando, una adelante, otra atrás, una adelante, otra atrás, así. Pero, sin embargo, es una sola célula. Aquí hay solo una, aquí, y están en línea, pero movidas, ¿ok? A esto se llama pseudoestratificado. Porque aquí hay solamente una célula, pero ella está toda como estirada, así como desperezándose. La otra se le mete por aquí y está una sola. Entonces, a esto se le denomina pseudoestratificado. Entonces, aquí, a ver, vamos a nombrarle Angelito Coyahuaso. Angelito Coyahuaso, enciende tu micrófono, mijo. Sí, profe, aquí estoy. Mira, Angelito, ponte súper creativo. Esta de aquí ya no es un dibujito como los de acá. Esta es una célula que está vista al microscopio. ¿Tú me puedes describir esta célula cómo es? De acuerdo a la forma, de acuerdo a cómo está. ¿Tú me puedes describir, mi amor, esto? Mira, le ve, este moradito es el núcleo. Y la célula es así, mira, ve, es todo esto así, esa es una. Acá está otra, acá está otra. Mira, ve. ¿Me puedes describir, Angelito, esta célula? Ya, perfecto, profe. Ajá. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tú le ves? A ver, a simple vista se puede ver. Quédate con la imagen esta, quédate con esta imagen y te voy a poner la diapositiva de las formas. ¿Qué forma le ves? ¿A cuál de estas se parece? Cilíndrica. Sí, cállate, por favor, con el Angelito. ¿Quién fue ese malcriado? Ya voy a revisar.
Estoy trabajando con Ángel, por favor. Angelito, ¿tú te parece que tiene esta forma? A simple vista podemos ver que es ovalada. Ajá, eso como ovaladito, es así, cilíndrica, ¿ok? Porque mira, forma ovalada no hay solamente cúbica, hay plana y hay cilíndrica, ¿ok? Entonces, esta forma es la más parecida, Angelito, es la más parecida a esto de aquí. Listo, por su forma es cilíndrica, ¿no es cierto? Por la forma estamos hablando que es un epitelio cilíndrico. ¿Qué más? Por la forma, ¿cómo están? ¿A cuál de estos tres se te parece esto? ¿Está así o está así? ¿A cuál se te parece? Pseudo estratificada. Se te parece un poquito al pseudoestratificado porque le ves al núcleo que está un poquito más atrás, esta está un poquito más atrás, ¿ok? Aquí estos casi no se los ve, entonces presumimos que realmente el núcleo está muy para atrás, ¿ok? Entonces, esta imagen o esta lámina, ¿no? Esta microfotografía de un microscopio puede ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado o también podría pasar como un epitelio, ¿no es cierto?, simple. Porque si la imagen fuera solamente esta de aquí, diríamos simple, porque están alineaditas, ellas hasta el núcleo está muy alineadito. Pero ya acá, que ya le vemos movidito, ¿no es cierto?, nos da la idea que es un epitelio, ¿no es cierto?, cilíndrico, pseudoestratificado, ¿ok? Listo, Angelito. Vamos a ver, déjame ver a otro niño. Señor Anthony Montalvo. Sí, profe, Anthony dígame. Montalvo. Sí, profe, dígame. Mi querido Anthony, ¿y cómo le ves a este, mijo? Esta de aquí también es una fotografía de un microscopio, vista un microscopio. ¿Cómo le ves a esta? ¿Qué forma le ves, mijo? Quédate con la imagen y yo te la pongo las formas acá. ¿Ya? ¿A cuál de estas se te parece un poquito más? Póngame la imagen. Yo sí tengo las formas aquí escritas. Póngame la Ya. imagen para ¿A verla. cuál se te parece esta? ¿A cuál se te parece esta? Un tejido, no, a un tejido epitelial cilíndrico. Cilíndrico también es, exacto. También es cilíndrico por el alargamiento. A pesar de que esta imagen no está completa, aquí le falta la parte de atrás, ¿no? Está enfocada solo la parte de adelante. Estas de aquí son epitelios, es un tejido epitelial del esófago, ¿ok? Epitelio del esófago y es, ¿cómo es? Es una cilíndrica también, aunque los núcleos apenas le alcanzamos a ver en esta partecita, ¿ok? ¿Ya? Es de forma cilíndrica. Y de acuerdo a cómo están ubicadas, ¿cómo le ves? ¿A cuál será simple estratificado o pseudo estratificado? ¿Cómo le ves tú? Yo lo veo como pseudo estratificado. ¿Perdón? Pseudo estratificado. Pseudo estratificado porque las vemos a unas que están por acá, pero resulta que estas de acá, mijo, no son cilíndricas, ¿ya? La cilíndrica solamente es esta. Entonces, en función de las cilíndricas, ¿qué forma le ves? Simple. Simple, ajá. Mira, aquí en el esófago tenemos dos formas de epitelio. Tenemos a las cilíndricas y tenemos a estas de aquí también, que ¿a cuál se nos parece? ¿A cuál de ellas se nos parece? Al tejido epitelial plano. Al plano, ¿ok? Entonces el esófago tiene estas dos formas de células, ¿ok? Estas dos formas de tejido, ¿ok? Tenemos a en función de las cilíndricas, pues las tenemos en forma simple, ¿no? Ellas están muy adosaditas ahí, bonitas, están ordenaditas porque por aquí va a pasar el bolo alimenticio, ¿ok? Vamos a ver algo más. Mira. Aquí tenemos un epitelio simple, y aquí tenemos un estratificado que casi no se ve bien, pero bueno, aquí están amontonadas una tras otra, una tras otra. Vamos a ver dónde es que están más ubicadas las simples y dónde es que están más ubicadas las estratificadas. Bueno, aquí vemos este esquema o esta imagen de un epitelio simple en donde solamente hay una capa de célula, ¿no? Mira, aquí está una célula, otra por acá, así, ¿ok? Una capa de célula epitelial y se le dice a ese epitelio simple
En cambio, cuando estamos hablando de epitelio estratificado, estamos diciendo que son múltiples capas, como les decía, está una tras otra. Entonces aquí hay una capa, otra capa, así hasta llegar acá, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la función? Cuando el epitelio es simple, es decir, cuando tiene esta forma de aquí, cuando es simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es de los alveolos pulmonares. Esta de aquí es una imagen de los alveolos pulmonares. Cuando es simple es porque está con una membrana muy finita y toda ella casi transparente para poder permitir que se dé, en este caso, como es del alveolo, para que se dé el intercambio de CO2 y el intercambio de gases, tanto de oxígeno como de CO2. En cambio, el epitelio estratificado, en cambio, sirve para protegernos, por eso hay una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿Qué partes de nuestro cuerpo tendrá epitelio estratificado? Aparte de algún órgano del aparato digestivo, ¿qué otra parte necesita ser protegida de nuestro cuerpo y que seguramente intuimos que tiene tejido epitelial estratificado? ¿A alguien se le ocurre? Podría ser la lengua. Podría ser la lengua, sí, pero sí, y sí tiene células estratificadas, tiene mixtas la lengua. Otra parte de nuestro cuerpo que sálete un poquito del aparato digestivo, que tenga estratificado, porque ¿cuál es la función del epitelio estratificado? Es grueso porque nos sirve para protegernos de microorganismos, nos sirve también cuando hay fricción, nos sirve también cuando por ahí atraviesa algo que nos puede causar daño, puede ocasionar ruptura de alguna membrana. Entonces, como hay varias células, pues no importa que se rompa esa, pues hay un montón que está protegiendo. Entonces, ¿dónde nomás habrá? En los labios. ¿En dónde? En los labios. Sí, pero sálete del aparato digestivo, mírate tu cuerpo, ¿dónde más habrá? En la piel. En la piel, exacto. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Porque la piel es un órgano y además la piel tiene muchísimo tejido epitelial estratificado. Por eso es que se nos hace una heridita, por ahí mismo cicatriza y nuevamente hay otra pielcita ahí, porque hay muchísimas células. Entonces, el tejido epitelial estratificado está en varias zonas de nuestro cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, decíamos que el epitelio estratificado, ¿no es cierto?, está también en algunas cavidades, por ejemplo, en la vagina para el paso del bebé, ¿no? Ahí hay también epitelio estratificado, también por el paso del bebé, por las relaciones sexuales. En el esófago, aquí también tenemos un epitelio estratificado cilíndrico, tenemos epitelio estratificado cúbico, porque por aquí pasa el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Cuando medio nos atoramos y nos cruza clarititito, entendemos y sentimos que nos va como raspando por ahí cuando se nos pasó algo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nuestro esófago no se lastima porque tiene este tipo de células. Tiene células cilíndricas estratificadas, células cúbicas estratificadas que están en condiciones de soportar pues cualquier fricción que pase por ahí. Por ahí pasa el bolo alimenticio. Luego en el estómago, ese bolo alimenticio pasa, ¿no es cierto? El esfínter, pasa el cardias, llega al estómago y con el resto de sustancias que hay ahí, con el jugo, se va a transformar en quimo y sin embargo el quimo tampoco nos lastima las paredes de nuestro estómago porque hay células estratificadas, no importa si son glandulares o son de revestimiento, pero son estratificadas, es decir, ellas se amontonan, se ponen ahí muy fuertes para poder tolerar ese tipo de fricción que haya. Luego el quimo va a pasar a través del píloro al intestino delgado y ahí con los jugos pancreáticos ya no se llama quimo, se llama quilo. Y sin embargo, el quimo, cuando pasa para transformarse en quilo, no rompe el píloro, no daña el intestino delgado, pasa como si nada, ¿ok? Entonces, las células, sin importar si es un epitelio de revestimiento o epitelio glandular, ellas se amontonan, se ubican así bien fuertes para poder tolerar la fricción
durante la función de ese aparato, ¿ok? Lo mismo en el aparato digestivo, en el tubo digestivo, en el intestino grueso, también tenemos epitelio estratificado porque las heces fecales también en los movimientos peristálticos van moviéndose por el intestino grueso hasta salir al exterior, entonces tampoco daña las paredes. Ahí hay un epitelio, ¿no?, estratificado, por lo tanto puede tolerar la fricción, ¿ok? Listo, ¿qué más tenemos? ¿Qué ocurre con, esto ya les había comentado antes, lo que ocurre con el epitelio glandular? Decíamos que por lo general son cilíndricas, por lo general, no es una norma, ¿no? Pero por lo general es cilíndrica y estas células del epitelio glandular, ¿no? Obviamente están formando las glándulas. Y hay glándulas de secreción externa cuando elimina su secreción al exterior o glándulas de secreción interna, ¿no? Esto ya habíamos visto, habíamos dicho que esto es el epitelio, esta es la membrana basal y este de acá es el tejido conjuntivo o conectivo subyacente o vecinito que sí tiene tejido sanguíneo y que está para ayudarle al tejido epitelial con nutrientes, ¿no? Y habíamos dicho también que cuando la célula del tejido glandular elimina sus secreciones al interior, se llama glándula de secreción interna, ¿ok? Interna al interior. Acá solo era por conocimiento general, le habíamos puesto esta imagen aquí. Algo que me había olvidado. Le decía que este de aquí es el tejido conjuntivo o conectivo. En histología, cuando un tejido conectivo está al ladito de un tejido epitelial, ¿no? Está subyacente, a esta partecita se le denomina estroma. Histológicamente, el tejido conjuntivo o conectivo está haciendo la función de estroma. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando una de las células, digamos aquí tenemos una célula que está alineada, todo bonito ellas, una al ladito de otra, bien ordenaditas? ¿Qué ocurre cuando una de esas células que están bien ordenaditas se viene para acá? Ha atravesado la membrana basal y se ha ido al estroma o se ha ido al tejido conjuntivo vecino. Ahí estamos hablando de cáncer, ¿ok? Es decir, ha invadido. Este es un cáncer invasivo. Por eso es que hay ocasiones en que se hace exámenes, en Solca hacen los exámenes y ellos saben cuándo se trata de un cáncer invasivo o es un cáncer in situ que todavía permite un diagnóstico, un tratamiento a seguir, sea de quimioterapia, de radioterapia. Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? Decía, mi amor, que mira, aquí tenemos un epitelio que está ordenadito, ¿no? Una célula al lado de otra, educaditas de ellas aquí. Cuando una de estas células, cualquiera, aquí le pintamos esta, puede ser esta, cualquiera. Una de esas células atraviesa la línea roja que habíamos dicho que eso se llama membrana basal. Cuando una célula del epitelio atraviesa la membrana basal y se va al tejido conjuntivo, que cuando hablamos de cáncer o embriológicamente o histológicamente a este tejido vecinito subyacente le llamamos estromas, ¿no es cierto? En otras palabras, la célula cuando invade el estroma o la célula cuando invade el tejido subyacente, el tejido vecino, estamos hablando de cáncer, ¿sí? Un cáncer invasivo, porque las células no pueden estar, primero son células epiteliales, no tienen que estar en otro tipo de tejido. Segundo, el tejido que está acá es vascularizado. Ella no le corresponde estar acá. Esta célula no es vascularizada. El epitelio no tiene vascularización. A eso se le denomina cáncer invasivo. Pero cuando la célula, ¿no es cierto?, se ha degenerado, digamos esta. Si esta célula viene para acá, cáncer invasivo, porque a ella no le corresponde estar ahí. Pero si esta célula sufre transformaciones, ¿no?, o mutaciones ahí mismo, estamos hablando de cáncer in situ, ¿ok? Entonces, por eso es que le decía que muchas veces a través de un buen examen con unos buenos aparatos ópticos se puede identificar el cáncer invasivo, porque sería extrañísimo, es como que, no sé, encontramos ahorita en el aula virtual un pescadito que está conectado, y decimos, ¿cómo es? Y el pescado no debe estar aquí, aquí están solo chicos, solo humanos.
Ajá. Dígame. ¿Y qué diferencia hay entre esos dos? ¿En cuáles dos? ¿En cáncer Entre invasivo y el cáncer cáncer in invasivo situ? y... Ajá. Ya, el cáncer invasivo es muy complejo porque ya invadió, ya no tiene nada que hacer, ya se dio este tipo de cosas que hasta el día de hoy muchas veces no se sabe por qué es el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, se dio esa invasión, es un cáncer que no tiene cura, en otras palabras. En cambio, el cáncer in situ, si es que en lugar de venir esta célula para acá, ella se dañó, se degeneró, se mutó, tuvo muchas alteraciones, hizo raíces, hizo mil cosas, es cáncer in situ, es decir, ella todavía está en el lugar que le corresponde. Digamos que esto ocurrió en una parte del intestino, pues es probable, cuando es cáncer in situ, cuando esa célula no ha invadido el estroma o no ha invadido al tejido vecino, es posible que pues hagan un recorte ahí de intestino y todavía puedan salvarle, si no ha echado raíces del cáncer. Pero cuando es cáncer in situ. Pero cuando, por ejemplo, en el útero, generalmente se dan cáncer in situ en el útero, es decir, se daña una célula o varias células del útero. Entonces el médico dice, todavía no he echado raíces, podemos extirpar el útero y le salvamos la vida. Así ocurre con el cáncer de mama. Pero cuando el cáncer es invasivo, cuando ya las células, no importa el tipo, no importa cómo está ubicada, pero cuando ya la célula invadió un espacio que no le corresponde, estamos hablando de cáncer invasivo, ¿ok? Acá tenemos otra, perdón. Gracias, profe. Ya, acá tenemos otra imagen, vamos a ver, señor Hinojosa. Sí, Señor profe, Hinojosa. Mira, aquí tenemos un epitelio cúbico simple, ¿no es cierto? ¿Por qué será que es un epitelio cúbico simple? Estas son las células, ¿ah? Estas son las células. ¿Por qué será epitelio cúbico simple? Aquí está, aquí se ve más fácil, mira. ¿Por qué será un epitelio cúbico simple? O aquí, ahí donde están las flechitas. Este bien moradito es el núcleo, ¿ya? ¿Por qué será cúbica simple? Le paso atrás para que tenga, aquí está simple y aquí está cúbica. ¿Por qué será cúbica simple? Dice que es esta. ¿Por qué será cúbica simple? Porque... Ajá, ¿por qué? No, la verdad no sé responder. Es cúbica, señor Hinojosa, es cúbica porque, mira, es más ancha que larga, ¿sí? Y es simple porque está adosadita, está una al lado de la otra, están como educaditas formadas, están alineadas, es la palabra, ¿ok? Están alineadas, ¿eh? Son células que están alineadas, por eso es simple, y es cúbica por la forma de la célula, ¿ok? Mira, toditas, mira estas también, quietitas, acá, mira estas, ve. Están educaditas de ellas, están alineadas, ¿ok? Esto puede ocurrir, estas pueden ser epitelios del hígado, de la tiroides, ¿no? Pero miren, si es que yo le decía que por lo general el epitelio glandular tiene forma cúbica, sin embargo, no es la norma. Y aquí tenemos un ejemplo, una excepción a la norma. En el hígado no solamente hay células cilíndricas, no hay epitelio glandular cilíndrico, sino también hay epitelio glandular cúbico, ¿ok? Hay varios tipos de células. Lo mismo en las glándulas mamarias. No solamente están las cilíndricas, sino también están las cúbicas, glandulares cúbicas, ¿ok? Aquí tenemos lo que decíamos, ¿no? Que si estas células vienen para acá, en este caso esta célula viene para acá, en este caso ha sido una cilíndrica, viene para acá, estamos hablando de cáncer invasivo, porque ha invadido el estroma, ¿ok? ¿Está claro hasta aquí? Profe, ¿cómo se llaman esos cuadraditos rojos? Estos son, no son cuadraditos, estos son venas y arterias. Simula, ¿cómo es didáctico esto? Esto simula los vasos sanguíneos, son venas y arterias. Ya. Son arterias, porque esto te quiere decir que esto blanco, todo esto blanco de acá es tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo sí hay vasos sanguíneos. En el tejido epitelial
no importa, ni de revestimiento, ni glandular, ni mixto, no hay vasos sanguíneos. Y la roja se llama así, membrana basal. Entonces aquí esta célula ha roto la membrana basal y se fue, invadió al vecino, que es el tejido conjuntivo, que le decíamos que al tejido conjuntivo o conectivo se le denomina estroma también en estos casos. Entonces aquí lo que dice un médico es que la célula ha invadido el estroma, ha roto la membrana basal y ha invadido el estroma. Es decir, ella se fue donde hay vasos sanguíneos que ella no debe estar, aquí no le corresponde a ella. ¿Ok? Listo. Habíamos dicho hasta ahí embriología e histología del aparato digestivo, ¿ok? Como para sintetizar, decimos que el aparato digestivo se origina de las tres membranas embrionarias, endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿ok? De ahí se forma el intestino primitivo. Ese intestino primitivo se divide en tres partes y cada una de esas partes tiene una función que cumplir. Unas forman una parte del duodeno, otras forman una parte del intestino delgado, otras forman una parte del esófago, una parte de la laringe, una parte del intestino grueso, una parte, tanto así que inclusive forman a la vejiga, sin pertenecer al aparato digestivo. Eso desde el punto de vista embriológico. Desde el punto de vista histológico, en cambio, histológicamente el aparato digestivo está formado por tejido epitelial, ayudado por tejido conjuntivo o conectivo. ¿Por qué lo ayuda? Porque el tejido epitelial o los epitelios no tienen vascularización. En cambio, el tejido conjuntivo o conectivo sí está vascularizado, es decir, si tiene arterias y venas, ¿ok? Entonces, es el tejido conectivo o conjuntivo quien le provee de nutrientes al epitelio glandular, ¿ok? Y habíamos visto las formas de este epitelio. En cuanto a la clasificación, puede ser de revestimiento glandular. Habíamos dicho que de revestimiento es cuando está tapizando un órgano. Por ejemplo, generalmente se encuentra en las cavidades, ¿ya? Y en cambio glandular es como un tejido más específico de las glándulas. Ahora, en cuanto a la forma del tejido de revestimiento puede ser células planas, puede ser cúbicas, puede ser cilíndricas. ¿Cuáles son las formas de del tejido glandular? También puede haber células glandulares o de tejido glandular. Sus células pueden ser cilíndricas, pueden ser cúbicas o pueden ser planas. No importa, ¿no? El tejido. Lo que sí habíamos dicho que sin ser una norma, sin embargo, hay una gran mayoría de tejido epitelial que sus células son cilíndricas. Recuerde que tejido es la unión de células, por eso hablamos de célula. Si decimos tejido sanguíneo, ¿cuáles son las células del tejido sanguíneo? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿ok? Entonces, asimismo, el tejido epitelial puede estar formado por células. El de revestimiento, decíamos, puede estar formado por células cúbicas, planas o cilíndricas, ¿ok? Y lo mismo el glandular. Listo. Entendido esto, de dónde proviene y cuál es el tejido del que está constituido nuestro aparato digestivo, pues ahora sí vamos a empezar a ver uno por uno estos órganos que forman el aparato digestivo. Entonces, solo para recordar, porque sí habíamos, cuando vimos generalidades, vimos lo que era el aparato digestivo, pues aquí le tenemos uno más, un poquito más preciso, y tenemos que es un conjunto de órganos encargados de la digestión. ¿Y cómo es la digestión? La digestión puede ser mecánica y puede ser digestión química. Por ejemplo, Pedrito Ortiz, dime el ejemplo de una digestión mecánica. Bueno, pues usamos los dientes para masticar los alimentos. Exacto, la masticación. La masticación es en donde empieza la digestión. ¿Qué tipo de digestión empieza en la boca? Digestión mecánica, ¿ok? Señor Galarza. Dígame, profe. Señor Galarza, dime un ejemplo de digestión química. Digestión química, puede ser, no sé, el estómago.
Ajá, en el estómago, porque en el estómago ya habíamos dicho que ahí ocurre pues un montón de reacciones químicas, inclusive la reacción de neutralización que seguramente ya están viendo con Henry, eso se da en el estómago también, entonces a eso se denomina reacción química. ¿Ok? Además, en la boca, cuando decía Pedro, cuando los dientes mastican el alimento, esa es una digestión mecánica. Y ahí también ya hay ¿no? algo de reacción química con las enzimas. Pero la verdadera reacción química que se da es en el estómago y luego en el esófago. ¿Ok? Empieza en el estómago una gran reacción química porque en el estómago, recuerde que tenemos el jugo gástrico. ¿Y qué era el jugo gástrico? Es la mezcla, ¿no es cierto?, del ácido clorhídrico, el ácido más fuerte de nuestro cuerpo. También en el estómago tenemos un poco de moco con gránulos, ¿no es cierto?, proveniente de las células epiteliales. Dígame. Pero no se supone que la saliva también empieza a procesar los alimentos desde el Sí, inicio. sí. Por eso le decíamos que en los dientes hace la digestión mecánica, pero también se empieza a dar ya una reacción química por las enzimas de la saliva. En la saliva, recuerde, ¿se acuerda cuál es la enzima que degrada las grasas? Que vimos Estaba la... buscando. Ah, La lipasa. ¿Cómo? La lipasa. Exacto. En la saliva hay la lipasa salival. Entonces ahí ya empieza una reacción química ya, porque ahí forma el bolo alimenticio. Ya los dientes le tritura, eso es lo mecánico. Luego las glándulas salivales, mayores y menores, ellas también ponen su parte química ahí, ¿no? Si se tratara de una grasa, estamos hablando de la lipasa salival, ahí empieza ya una reacción química, pero la reacción química más fuerte que se da es en el estómago por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es muy fuerte y él degrada más, ¿no? Y luego en el páncreas también se da una reacción química que es de neutralización porque el páncreas, ¿no? El páncreas elimina, secreta, ¿no? Más o menos en el estómago y en el páncreas se dan unos 6 vasos de jugos, tanto gástrico como pancreático, de tal manera que el estómago secreta un líquido que sirve para neutralizar, ¿no? Neutralizar al ácido clorhídrico, porque caso contrario nos quemaría y nos daría, pero un gran daño el ácido clorhídrico, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que nos saltamos las horas de comida y el ácido clorhídrico hace de las suyas y ahí estamos hablando de gastritis, porque como no ha habido ingesta de alimento, el estómago, ni el páncreas, ni el hígado no se prepararon para esa digestión química o para esa gran digestión química, porque no hubo alimentos, no hubo ingesta de alimento. Entonces no se da la neutralización. Es ahí que ese exceso de ácido clorhídrico no hay quien lo neutralice porque no hay alimentos, porque no preparó el estómago, no preparó el páncreas, el hígado, no hicieron nada, de tal manera que es ahí donde hablamos de gastritis y sentimos eso que nos quema. Entonces, la digestión mecánica se da cuando los dientes trituran el alimento. La digestión química empieza con las enzimas de la saliva y se da una gran digestión química, estómago y parte del intestino delgado que se llama duodeno. ¿Ok? Profe, pero ¿no se supone que la gastritis también la da una bacteria que es el Helicobacter pylori? La Helicobacter pylori, sí, Helicobacter pylori, porque ella tiene una función bien especial. Toda persona que tiene gastritis, ¿no es cierto? Tiene, y es más, el Helicobacter puede ser causante hasta de cáncer de estómago, porque esa gastritis se convierte luego en una llaga mucho más grande y se empieza a degenerar un montón de situaciones. El Helicobacter pylori es el causante de que se genere más y más y más ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, ella hace de las suyas. Entonces, lo primerito es eliminar el Helicobacter, luego neutralizar esa eliminación de ácido clorhídrico y curar la herida, curar esa gran llaga que muchas veces se hace de las mucosas porque el ácido clorhídrico quema. Entonces, y ahí es donde empiezan a dar Milanta y nombres comerciales que no es más que hidróxido de sodio, digamos así, para poder neutralizar eso que está ocurriendo. Pero claro, lo primero es eliminarle el Helicobacter, ¿no? Eso es lo primerito.
¿Ok? Entonces, ¿qué más? Habíamos visto los componentes del aparato digestivo y habíamos dicho que estaba formado por un gran tubo digestivo y por glándulas anexas, ¿no? Muchos autores no le pone diente y lengua aquí como anexos porque se presume que está aquí y en lugar de boca suelen poner aparato masticador. Pero no importa cómo lo pongan, nosotros sabemos que el tubo digestivo va desde la boca al ano y no lo incluye el diente y la lengua, que estos están acá dentro como anexos de la boca, ¿ok? Tenemos las glándulas salivales, el hígado, el páncreas y aquí faltaría vesícula, ¿ok? Y pues empezaremos por la boca, ¿ok? Y aquí tenemos la boca. En este último minuto que falta, porque hasta aquí nos vamos a quedar, usted con su lengüita, usted puede verificar los límites de la boca. En la parte anterior de su boquita están los labios. Usted con su lengua lo puede ubicar, ¿no? La parte anterior, los labios. En los laterales, a los lados de su boca, usted con su lengüita puede ubicar los carrillos de la boca o el músculo bucinador, como también se llama, ¿no? En las partes laterales. Usted cuando quiere señalar a alguien y no se atreve a decirlo con la mano, usted hasta con la lengua señala, ¿verdad? A los lados. Ese es el músculo bucinador. En la parte inferior de su boca tenemos al suelo de la boca, que está debajo de la lengua, el suelo de la boca. En la parte superior, usted con su lengua puede ubicarle al paladar óseo, al paladar duro, compacto. Y más atrás de este paladar óseo, tenemos al paladar blando, ¿ok? Y en los posteriores o en la parte posterior tenemos la orofaringe, que cuando vimos la faringe le habíamos dicho que esa faringe está como dividida en tres partes y ahí tenemos la orofaringe, que básicamente es la porción de la faringe que tiene que ver con la cavidad oral. A esa orofaringe también se le llama istmo de las fauces, ¿ok? Los órganos anexos de esta boca, pues tenemos lengua, dientes y glándulas salivales, ¿ok? Entonces, mis chiquillos, hasta ahí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a tener una leccioncita. Hoy le vamos a poner una notita al señor, ¿cómo se llama? Cerda. Al señor Cerda por la lección, por ayudarnos, ¿no? Con el recordatorio. La próxima semana hay lección para todos. Veamos si la hacemos aleatoriamente, veamos si hacemos voluntarios. Bueno, todo el mundo tiene que estudiar, especialmente los estudiantes que están enviando tarde sus trabajos con retraso, aunque no tenga nota, usted tiene que mandarle en el tiempo adecuado, ¿ok? Listo, mis chiquillos. Algo que me olvidaba. En el Academio ya está el trabajo para el asincrónico. Es un cuestionario grande, que lo vamos a empezar a hacer desde hoy, ¿ok? Se llama Lo has entendido. El día de hoy hacemos las primeras 9 preguntas, las cuales las vamos a contestar, o las vamos a responder en función de la clase. Si más adelante usted necesita ver las respuestas en los libros digitales, usted lo trabajará con los libros digitales que le dimos, etcétera. Si quiere ampliar algún tema, pues no se olvide poner la fuente bibliográfica, ¿ok? Eso es para el asincrónico, que nos vemos más tardecito en el asincrónico, mis chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, ese documento que está diciendo, ¿está en el Academium o en el Classroom? Porque en el Classroom En el subieron Classroom. algo, pero está 12 preguntas, creo son. Sí. En el Classroom, le acabo de decir, está en el Classroom y es un taller muy grande que lo vamos a ir subiendo a medida que vamos trabajando. La fecha de entrega final de este trabajo será en los primeros días de octubre, como fecha máxima el 3 de octubre. Pero hoy trabajamos 9 preguntas de las que están el día de hoy. La siguiente clase yo le subiré después de la 12, igual unas 8 o 10 preguntas más y así. ¿Estamos? Listo, gracias, profe. Listo, mis niños bellos. Malardo. Me valió verga, chucho. ¿Qué sé? Cuidado. Fueguito. ¿Por qué no le estás pegando a la cámara, charro? Controlarás No sé, que está grabando. es que la esquizofrenia.
¿Y ahora? Bueno, amigos, ya es recreo, yo me voy, topan. Topes. Topes, queridos compañeros. Me quedé sin internet un rato. Profe, está silenciada.